¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Y bueno, tenemos que tocar el tema de lo que está pasando con Irán, Estados Unidos, el estrecho de Hormuz, todo lo que está ocurriendo en eso, porque otra vez se planteó de que la resolución del tema, el fin de la guerra, parece que estuviera a puertas. La última vez que se dijo eso, pasaron 5 o 6 minutos y se llegaron a tirar bombas de nuevo. Vamos a conversar con Raúl a ver qué de alguna manera seguridad se puede tener en que quizás esta es una guerra que ya está terminando. Fernando, seguridad ninguna, pero hay indicios importantes que están las bases de un acuerdo y la base del acuerdo pasa por Irán y Omán. Irán y Omán son los dos países que controlan la entrada al Golfo Pérsico. Y, digamos, si la guerra, cuando la inició el presidente Trump, dijo tenemos que destruir el programa nuclear de Irán, ese es el objetivo principal. Pero gradualmente eso fue desapareciendo y, en definitiva, Irán había dicho que no iba a construir un arma nuclear y que estaba dispuesto a aceptar ciertos controles y estaba en una negociación que ya venía de mucho tiempo. De antes, sí, claro, con el presidente Obama. En fin, lo venían negociando de mucho tiempo e Irán hacía juego de pierna y decía, ya, pero se negaba a una situación, a una resolución más concreta, pero en definitiva ese no era el tema y por eso se dijo que la guerra era una guerra opcional, una guerra que Estados Unidos había elegido. Algunos decían, fue empujado por Israel, que tenía, digamos, ve en Irán una amenaza existencial y Israel aprovechó la coyuntura para entusiasmar a Trump. No hay evidencia que eso haya sido así. Es decir, si tú piensas... Hay más evidencia de que fue una obra distractiva para el momento en que se estaba copando todas las noticias, el caso Epstein. Exactamente eso y bueno, que pudo haber sido una opción genuina del Pentágono y del presidente Trump, cuando me digo del Pentágono de Hexet, el ministro de Defensa, y que ellos llegaron a esa conclusión de que era un buen momento que se daba la coyuntura para lo que inicialmente plantearon el cambio de régimen. Bueno, cambio de régimen ya está claro que no hubo, pero ahora la solución, y por eso hay cierto optimismo, que Irán y Omán han llegado a un acuerdo para vigilar y controlar la entrada al Golfo Pérsico. Y esto significaría, según lo que ha trascendido del acuerdo, Irán controlaría la entrada, es decir, todos los buques que entren al Golfo Pérsico, de alguna manera van a tener que entrar por una vía controlada por Irán y la ruta de salida va a estar controlada por Omán, pero allí hay muchos detalles que todavía no están claros, pero eso es en principio la arquitectura del acuerdo. Pero esto significa un cambio y una derrota enorme para Estados Unidos, porque Irán, que no tenía ningún control sobre el Golfo Pérsico, como resultado de esta guerra, pasan a ser los señores que van a controlar la entrada y la salida. De manera que si esta es la solución, y parece, a todo indica, y bueno, el presidente Trump, tú lo decías al comienzo en la introducción, él ha dicho más de 30 veces que la guerra está ganada, que la guerra terminó, bueno, y 30 veces ya han pasado, estamos ya acercándonos al 6º mes de guerra y las cosas siguen tal como al comienzo. Pero, con suerte, quizás esta semana vamos a ver humo blanco en cuanto a una resolución del conflicto, ¿no? Ahora, eso yo imagino que si efectivamente se da, es algo que va a calmar de alguna manera a millones de personas en el mundo, porque esta guerra de Estados Unidos con Irán, apoyado Estados Unidos con Israel, es algo que se sabía que perfectamente podía producirse porque eran enemigos de muy larga data y que había pasado una y otra vez. Y venían dándose golpes. Y venían dándose golpes de todo tipo
desde el terrorismo hasta situaciones bélicas, Bombardeo. bombardeo. Bueno, pero no se había, digámoslo de alguna manera, haber tomado directa y seriamente el problema y declararlo mundialmente. Bueno, Trump, después de sus 3 o 4 o 5 menciones de que desde que había obliterado, esa palabra la pronunció él, obliterado significa que tú destruyes algo hasta dejarlo en Hasta arena, las raíces. hasta las raíces. Y dijo, vamos a obliterar a Irán. Lo vamos a volver a la edad de piedra. Exacto, lo vamos a volver a la edad de piedra. Bueno, yo entiendo que se dicen muchas cosas para tratar de amenazar, asustar y hacer que el otro no se mueva o no haga alguna cosa, pero el hecho es que estamos hoy día hablando más de paz, potencialmente, que de guerra, ¿o no? Sí, y paz en términos favorables a Irán. Y, digamos, si uno considera los costos brutales que esto ha tenido para Estados Unidos en términos económicos, también en términos de vida, y la destrucción que se le ha provocado a Irán, uno se pregunta, ¿era necesaria esta guerra? Y la respuesta es un rotundo no. Esto fue una guerra de opción que lanzó Trump y que, por decirlo en una metáfora popular, sale con la cola entre las piernas, porque Estados Unidos sale muy disminuido. Oye, disminuido de cara a todos los sultanatos y países del Golfo. Es decir, lo que ha quedado claro que Estados Unidos no pudo con Irán, no pudo desmantelar a ese régimen. Y déjame decir una cosa a propósito del régimen, el régimen de los ayatolás, el régimen iraní, que, digamos, ellos van a salir, si las cosas se dan como uno piensa, fortalecidos. Y eso es una desgracia. Es un régimen profundamente asesino, sí. Y ahora recién han salido una serie de denuncias de Naciones Unidas sobre la aceleración de ejecuciones. Han estado colgando, ahorcando gente a diestra y siniestra. Es decir, es un régimen profundamente represivo, ni hablar con las mujeres, que eso, digamos, es una especialidad de ese régimen, pero con toda la población. Y por lo tanto, los iraníes han perdido por partida doble. ¿te suena? Digamos, sufren la destrucción, pero además quedan con este régimen bastante, no solo represivo, sino que primario. Ahora, el modo, es decir, atacar, bombardear, hacer ostentación de que vamos a ganar y vamos, ese es si tú quieres, el método. Estados Unidos parece que no ha sacado conclusiones de su propia historia. ¿No te parece casi idéntico a la situación de Vietnam? ¿Y de Afganistán? Y de Afganistán. Se fueron a Vietnam, vamos a votar toda la cuestioncita. ¿Quiénes siguen gobernando en Vietnam? Siguen los comunistas allá. Antes no estaban los comunistas. Antes no estaban. Y llegaron. En el norte. Exacto. Y ahora Vietnam en su conjunto es comunista. Exactamente. Es decir, bueno, pero en Vietnam está claro que perdieron la guerra con todo. Digamos, la perdieron militarmente, la perdieron políticamente y ahí están las consecuencias. Sin embargo, también en Irán, yo creo que la situación ahora es peor para Estados Unidos que antes. Bueno, y tú mencionaste también la segunda guerra que parecía que Estados Unidos la ganaba, pero con un pestañazo, y terminó en otra cosa que la de Afganistán. 20 años. 20 años. 20 años y con una cantidad enorme de muertes y con el conjunto de Occidente de la OTAN respaldándolo, los británicos, franceses y una serie de otros países de Europa Occidental participando en las operaciones y pese a ello perdieron. O sea, ¿qué significa perder en este tipo de cosas? Es que cuando un mandatario lanza una guerra señalando un objetivo particular, queremos erradicar esta ideología del poder, ok, y después de no sé cuántas muertes, sigue la ideología en el mismo poder, no ha cambiado absolutamente nada en ese tipo de cosas, y tú te retiras, sacas las armas y te vas de vuelta, bueno, ¿quién ganó? Ganó el que se queda, está claro que se queda. Y eso, porque a veces no es tan fácil, tú escribiste un libro sobre esto,
a veces no es tan fácil poder determinar a ver quién gana una guerra. Cómo se sabe cuando alguien gana y alguien pierde? Si es que no está lleno de cuerpos ahí, gente pidiendo perdón de rodillas. Bueno, hay distintos tipos de conflictos y este conflicto de alguna manera no termina de manera dramática con una victoria o una derrota de uno de los bandos, sino que se desinfla. Claro. Y se desinfla lentamente y es lo que esperamos que ocurra en estos días, que en definitiva Irán va a imponer sus condiciones, pero lo va a hacer en forma progresiva. Se dice que va a haber 1 o 2 meses de un periodo de transición y que ahí se van a ajustar los detalles de cómo va a ser la navegación, la entrada y la salida al Golfo Pérsico, y que sabemos que por allí pasa el 20% del petróleo, una cantidad muy importante de otros insumos, de manera que es una vía absolutamente estratégica y que probablemente el Golfo Pérsico va a ser un animal distinto después de esta guerra que antes, pero no es no es un cambio tan radical como el que se vivió en Vietnam, o si tú quieres, la guerra de las guerras, la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es decir, las fuerzas aliadas llegan a Berlín y someten y exterminan, acaban con el nazismo e imponen un gobierno propio. Bueno, eso es una victoria militar clásica. En ese caso, la fuerza principal fueron los soviéticos, que fueron los que llegaron a Berlín y se tomaron la Cancillería. Ahora, nosotros estamos educados, muchos de nosotros estamos educados por ver cómo se ganan las guerras, por los libros de historia, lo que te cuentan, y por las películas, o por muchas cosas, y tú ves, y tú sabes. Pero, donde se clava la bandera. Exactamente, donde tú bajas una bandera y subes otra bandera, que bajas la bandera del país que estaba combatido, derrotado, y subes la bandera del país vencedor. Ahora, esa es la famosa bandera estadounidense de los infantes de marina, ¿verdad? Exactamente, los infantes de marina en la Segunda Guerra Mundial. En Japón. En Claro. Japón. Bueno, a ver, pero las posibilidades de que esto quede latente, si no se arma de alguna manera un diálogo específico para cerrar esta guerra, ¿qué posibilidad hay de que estemos conversando lo mismo, qué sé yo, 6, 7 meses después? No sé si 6, 7 meses, pero está claro que así como están las cosas, en Irán va a sobrevivir un régimen chiita, un régimen extremo, como decía antes, muy represivo, muy brutal, bastante inescrupuloso en cuanto a el respeto de los derechos ciudadanos y por especialmente a las mujeres también. Pues, ni hablar de las mujeres. Claro. Es decir, es el machismo a la potencia. Y, digamos, y no solamente machista, una ideología de denigración de género brutal en todos los aspectos. Pero, dicho eso, el régimen va a salir fortalecido, por lo menos en lo inmediato. Y, bueno, otro de las situaciones que habría que criticarle de manera absoluta a Trump fue la profunda traición que Estados Unidos hizo al pueblo iraní. Porque recuerda que justo al comienzo de la guerra hubo una movilización muy importante, justo antes, y Estados Unidos le prometió a la población e incluso indujo al levantamiento con la promesa de que Estados Unidos iba a respaldar, iba a ayudar a los insurrectos, por así llamarlo. Claro. Para que ellos votaran a la ayatollah. Y no pasó nada. Incluso se promovió la imagen del viejo Shah, el viejo rey, el hijo del Shah de Persia. Bueno, se lo promovió a él como una figura que podría gobernar y, digamos, generar una nueva situación. Bueno, nada de eso. Entonces, digamos, la derrota no es solo militar, y que Estados Unidos ha demostrado los límites de su capacidad militar, y reforzar esto que hemos dicho tantas veces, sin botas en el terreno, sin tropas de ocupación, es muy difícil ganar una guerra. Ahora, dime una cosa, Raúl, en todo este análisis tú de alguna manera lo empezaste a hablar ahora en tu última.
intervención. A ver, ¿cómo se ganan las guerras hoy? Porque las guerras, uno las entendía por los libros de historia, de que tú, qué sé yo, ganas la guerra porque haces tuyo el territorio del adversario, del enemigo, porque tú liquidas a toda la jerarquía de tu enemigo y tu enemigo se rinde y hay una rendición explícita. Nosotros nos rendimos y pasa de alguna manera a dominar todas las posibilidades de futuro de ese país el que ganó. Pero ¿cómo se ganan las guerras hoy día? Bueno, algunas guerras se ganan así, otras simplemente cuando uno de los bandos pierde la voluntad de lucha. Y, digamos, Estados Unidos ha perdido la mayoría de las guerras, no las ha perdido militarmente, las ha perdido por la pérdida de voluntad de su pueblo en un país democrático que dicen no queremos seguir con este conflicto, no queremos, sobre todo cuando tenían un ejército de reclutas, no queremos ir a pelear las guerras. Claro, que nuestros hijos vayan a pelear. Exacto, y que vayan porque a unos señores en Washington se les ocurrió que teníamos que ir a meternos a la Cochinchina y por eso tenemos que sacrificar a nuestros hijos. Y los hijos decían, y yo vengo saliendo del colegio y me van a mandar a ese lugar del cual yo nunca he escuchado hablar y arriesgar mi vida a defender una noción abstracta de democracia. Por favor. Y bueno, así Estados Unidos perdió la guerra a Vietnam, principalmente, aunque tuvo derrotas militares, más que de la derrota militar, fue una derrota política, fue el quiebre de la voluntad. Y el quiebre de la voluntad es lo más importante. Y en este caso, ¿qué es lo que está derrotando a Estados Unidos? En la ansiedad del presidente Trump, que dice, uy, estamos en agosto, en noviembre tengo elecciones, esta guerra es profundamente impopular, yo quiero zafarme de aquí a como dé lugar. Y trató de hacerlo diciendo, bueno, ya la gané, nos vamos, ya conseguí los objetivos, nos vamos contentos para la casa. Pero claro, eso no duró mucho. Los iraníes no lo dejaron hacerlo. Los iraníes seguían, es decir, cada vez que él decía ganamos, los iraníes atacaban otro buque, otro petrolero, y bueno, ahí están, y tenía, digamos, la realidad era más fuerte, y ahora dice, bueno, si ellos controlan un pedacito de ingreso al Golfo Pérsico, ya lo veremos. Lo que él, por decirlo en términos coloquiales, a toda costa quiere sacarse el pillo y llegar a las elecciones de noviembre con alguna chance de no perder el control del Congreso y el Senado. ¿Tú crees que el resultado, en el caso de Estados Unidos, bastante claro, tú lo acabas de describir, hay elecciones y ahí se va a ver cuál es la posición del pueblo estadounidense respecto de probablemente esto que está pasando? Que va a ser más sobre el precio del petróleo y de los combustibles exactamente. Que sobre la guerra. Sí. Pero en el caso de Irán, bueno, había alcanzado una dimensión bastante grande en el Medio Oriente, sobre todo en sus propias cuitas internas que tienen los países del Medio Oriente. ¿Sí? No todos los países árabes que funcionan ahí están alineados 100% con Irán históricamente de todas cosas, no, han peleado toda su vida. Yo diría que la mayoría le teme y no simpatiza con Irán. Exacto, entonces... o sea, el chiismo es una minoría. Por supuesto, y desde ese punto de vista, ¿qué cambia en ese territorio de los ex-persas, o sea, los iraníes, los árabes, todos ellos? Yo creo que Irán, digamos, una vez que logre restañar las heridas de este conflicto, va a salir muy fortalecido y que va a tener una influencia bastante inhibidora sobre todos los sultanatos y países del Golfo, incluida Arabia Saudita, que era el país que se estaba proyectando como la alternativa y el aliado más estrecho de Estados Unidos. Bueno, Arabia Saudita, que tiene un formidable ejército, en términos materiales, pero no en términos de capacidad de combate. El ejército saudí ha sido derrotado en un par de ocasiones, sí. Entre otros por los hutis en Yemen. De manera que yo creo que Irán va a salir fortalecido y que van a salir como los señores del Golfo Pérsico. Oye, Raúl, solamente no quiero
transmitir o que se crea que estoy transmitiendo pesimismo, pero si es que se produce una situación como esta, donde un país técnicamente desafía y vence a un mega país, ¿cuántos más pueden seguir el ejemplo? ¿Hay? Bueno, hay otros megapaíses que les ha ido muy mal. A Rusia le está yendo bastante mal Sí, con Ucrania. con Ucrania, sí. Y Rusia era digamos, el otro gigante, y los chinos deben estar con lupa mirando qué pasa, con una idea de cómo van a resolver el tema de Taiwán. En fin, es un mundo cambiante, pero yo creo que por donde lo mires, Estados Unidos sale debilitado, y el gran debilitamiento es, por ejemplo, el hecho que se hayan quedado sin misiles, y que, por ejemplo, todo este tema de los Patriot, estos misiles antimisiles que ahora Ucrania pide, bueno, y Estados Unidos dice, es que no tenemos, gastamos nuestras reservas. Entonces las reservas no eran tan grandes. Estados Unidos no digamos, mostró cuán finita es su capacidad. Y claro, lo que tú como superpotencia tratas de proyectar es el poder absoluto. O sea, ni lo sueñas de rebelarte contra nosotros. Es decir, te vamos a aplastar como una pulga sin vacilar. Y tenemos recursos infinitos. Tenemos, qué sé yo, una flota, varias flotas circulando por el mundo. Tenemos una docena de portaaviones. Tenemos misiles que pueden llegar hasta el último rincón de la Tierra y los podemos disparar con los ojos cerrados porque tenemos satélites que cubren toda la Tierra. Bueno, ese es el discurso. Pero después, cuando eso lo confrontas con la realidad, bueno, otro gallo canta, o sea, es otra situación. Y tú ves que cómo Estados Unidos, hasta cierto punto, ha sido humillado por Irán, un país absolutamente tercermundista. Menos mal que las amenazas de poder nuclear no han estado a la misma altura de las otras amenazas que se han hecho que han fallado, porque yo lo hemos conversado mucho nosotros acá y se lo hemos dicho a la gente constantemente. Estamos en un mundo que es distinto al mundo cuando nacimos, donde había un solo país o dos que tenían armamento nuclear. Hoy día hay 14, 15 países que tienen armamento nuclear y por lo tanto alguien medio loquito o alguien por tratar de ganar algo hace un movimiento nuclear y en una de esas se acaba todo. Sí, y bueno, si ya que tocas ese tema, ahí hay amenazas de proliferación nuclear. Es decir, a todo el mundo sorprendido que a Estados Unidos esté dispuesto a transferir tecnología nuclear para la construcción de una central termonuclear, en la cual, digamos, todo el tema del enriquecimiento de uranio que ha estado en el centro del conflicto, de todo, claro. Bueno, que parece que las garantías o las condiciones todavía hay que verlo más de cerca, pero ahí tu amenaza tiene sentido. Hay tema pendiente. Vamos al libro. No es un libro, es un libraco. Libraco. Libraco de 600 y tantas páginas. Sergio del Molino, La hija. Sergio del Molino es un escritor español, escribe muy bien, pero extraordinariamente bien. Tiene una prosa fluida, fina, culta, escribe extraordinariamente bien. Pero como cualquiera que escribe 600 páginas, a menos que seas Tolstoy o Dostoyevsky, en fin, es mucho. ¿Y de qué trata eso? Esto trata de una fascinación que tienen muchos autores y que es con cuadros que han tenido alguna relevancia. Digamos, hay cuadros sobre Rembrandt, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué quiso decir el pintor Van Gogh? Y, digamos, hay una serie de novelas sobre esto, y este es sobre Goya. Y qué mensaje había en Goya, y la hija de Goya es justamente, bueno, es parte de la trama, y él trata de detectar ciertos mensajes implícitos en la pintura de Goya. Y te digo, eso... Sí, Goya pintó también, no hay que olvidarse, Goya, el pintor español, él pintó la guerra. Exacto. Claro. Y tiene una pintura muy famosa de un fusilamiento. Exactamente.
y que es un clásico. Bueno, Goya es el pintor clásico y el orgullo de España, con buenas razones. Y esta novela trata sobre esta investigación, sobre cuáles eran los mensajes que tenía Goya en lo que mandaba a través de sus pinturas. Exacto. Bueno, ¿cómo se llama? La hija. La hija. De Sergio del Molino, de Alfaguara. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Seguimos el próximo lunes.